Uniformes JCMS. Lo que necesites, lo fabricamos. El 13 de marzo de 2013, los cardenales eligieron al primer papa jesuita latinoamericano de Argentina, seguidor del fútbol. Vamos a hablar de lo que ha sido su legado en esta oportunidad. 35 viajes apostólicos por Italia, 47 viajes fuera de Italia, su visita a 66 países repartidos por 5 continentes, el acercamiento a los judíos y los musulmanes, tendiendo puentes con las principales religiones monoteístas, y por allí veíamos además su viaje, uno de los más emblemáticos, a Lampedusa, siguiendo el rastro de los inmigrantes. Y hoy vamos a hablar de lo que ha sido su legado hasta la actualidad. ¿Con quién? Bueno, ya se los voy a presentar. Me complace compartir con ustedes esta entrevista especial con el cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas, y por allí quienes lo conocen saben que es también muy cercano al Papa Francisco. Cardenal, muchas gracias por acompañarnos y por acceder a esta entrevista tan especial para hablar de lo que es el legado del Papa Francisco. No, estando en este 12º aniversario y en las condiciones en que está, creo que es una oportunidad bella y hermosa para valorar lo que ha significado en medio del mundo que le ha tocado. Es decir, las circunstancias de este mundo cambiante que sabemos, cambio de época, no solo en el plano geopolítico, sino también en lo interno de la Iglesia, le ha tocado un hombre con la fortaleza y la formación jesuítica. Muchas veces lo molestábamos a él diciéndole que lo veíamos que él era un hombre humilde, que no sería por argentino, sino por jesuita. y él se reía pues de todas estas cosas. Pero no hay duda que él además asumió un legado. El legado que le dieron los mismos cardenales en esas reuniones previas que hay y durante el cónclave, en el que le señalaron la necesidad de una serie de reformas, de tener que poner orden, digamos, en casa y abrir la Iglesia al mundo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hoy en día Europa no tiene más del 10% de los católicos del mundo. 90% de los católicos del mundo están en el tercer mundo, puede decir, en América Latina, en África, en Asia, y lógicamente hay que respetar el precio secular, pues el peso secular que tiene la Iglesia europea. Eso no se puede dejar de lado, pero hay que poner sobre el tapete esa nueva realidad y que se manifieste también en la organización misma de la Iglesia. Esto, por supuesto, no solamente no es fácil, sino que toca muchos intereses previos existentes por razones obvias, pues evidentes, pero sin embargo es un hombre de constancia, es un hombre de ideas muy claras, un hombre con una memoria envidiable, sí, de todas las cosas, y eso le ha permitido pues ir adelante y ser en algunos aspectos un hombre de avanzada y por otro lado un predicador como en el desierto. Hablar de la necesidad de que cese la guerra, de que el rearme no es el camino, de que estamos en vías ya andando lentamente hacia la tercera guerra mundial, cosas de estas por el estilo. El sentido de la ecología, el sentido de la búsqueda de la fraternidad universal, la Amazonía con su proyección no solo para nuestro continente, sino mucho más allá. Bueno, son cosas que hay que verlas en medio de la parte interna, la cuestión de los abusos, por una parte, en el que ha sido un hombre pues muy firme en eso. Sí, y en segundo lugar, la necesidad de adaptar, en primer lugar, la curia vaticana a las exigencias de la modernidad.
en todo lo que tiene que ver en lo administrativo, en la necesidad de los controles que debe haber, y por supuesto que todas estas cosas generan alguna reacción, sobre todo en algunas iglesias, en algunos círculos católicos del norte, tanto de Estados Unidos como de Centro Europa, que acostumbrados a ciertos privilegios, pues ahora tener que abrirse al tercer mundo es algo que choca. Entonces esa alusión hace un momento a Lampedusa, bueno, fue su primer viaje, y cuando existía, y sigue existiendo por supuesto, ese rechazo a esa inmigración que atraviesa pues tantos países, tantos desiertos, y sobre todo a atravesar el Mediterráneo, que se ha tragado, diríamos, tantísima gente. Bueno, eso indica la centralidad de él, en el que, como nos ha repetido tantas veces, la imagen del mundo de hoy no es el círculo, porque el círculo siempre busca el centro, y el centro siempre es el poder. Y justamente el Papa Francisco ha hablado del liderazgo, su excelencia. En este caso, él habla o decía específicamente: el liderazgo significa servicio y los pastores deben oler a ovejas. ¿Qué piensa de ese mensaje del Papa Francisco? Bueno, mira, es una frase que se ha repetido mucho como un eslogan muy bonito. Bueno, es bonito, pero el olor a oveja no es nada agradable. Es decir, produce... ¿qué quiere decir? Que hay que tocar la realidad. No puede estar uno ajeno a la realidad. Y por eso él ha tenido como norte que la mayor parte de sus visitas han sido a lugares inesperados, o sitios donde el número de católicos es muy bajo. Bueno, y bueno, ¿qué hace con ir por allá a Afganistán o a aquellos pueblos que no tienen apenas 4 o 5 mil católicos, y por qué no va a los otros? Bueno, es para que seamos conscientes de que hay que ser iglesia en salida, y no se trata de buscar nuevos adeptos, sino de presentar cuáles son los valores del cristianismo en un mundo de división, en un mundo en guerra, en un mundo con tantos problemas de todo tipo. Su acercamiento hacia los musulmanes, también hacia los judíos y a esas dos de las religiones monoteístas más importantes del mundo, además de su lucha contra la pederastia, el compromiso con las mujeres en la Iglesia Católica, el tratamiento a los divorciados y la bendición a minorías sexuales, le ha valido el calificativo de reformador al Papa Francisco. ¿Usted coincide con ese calificativo? ¿Le agregaría otro calificativo quizá? Mira, no, yo creo que está tocando el punto. Lo que pasa es que este Papa es tan valiente que ha pisado muchos callos de muchas realidades que a veces las queremos tener como ocultas. Y eso no puede ser, pues. Esa es una realidad que ya existe. ¿Cómo asumirla? ¿Cómo verla? Y en el caso de las religiones, bueno, él desde Argentina, recordemos que en Argentina ha habido de tiempo atrás una presencia significativa tanto del mundo judío como del mundo musulmán, que le permitió a él tener una relación con todos ellos en medio de las difíciles situaciones que ha vivido el Cono Sur con las dictaduras militares, y qué fuertes dictaduras fueron, con los encontronazos entre ellos mismos, y por eso pues esa experiencia de él, que además hay que verlo como un auténtico latinoamericano. Ciertamente que él tiene sus raíces italianas, sus raíces europeas, pero es un hombre profundamente latinoamericano, y por eso lo ha desarrollado a través de la teología del pueblo, la expresión de cómo asumir la pobreza, la miseria de nuestros pueblos, cómo asumir estas situaciones de conflicto existentes, indudablemente que han marcado estos 12 años de su pontificado. ¿Cómo conoció su excelencia al Papa Francisco cuando en su momento no era Papa, entiendo? Sí, ya ¿Recuerda ese momento? Sí, cómo no, hace ya más de 28 años. De hace 28 años nos conocimos, y de manera, si se quiere, como fortuita, porque yo tuve mucha cercanía con el cardenal Eduardo Pironio, argentino,
que fue presidente del CELAM, y a través de él, porque estuvimos juntos en el año 97 en el Sínodo de América, en Roma, y enfermó el cardenal Pironio. Curiosamente, por las tardes, quienes lo visitábamos eran 3 personas. Uno, Monseñor Rodríguez Melgarejo, que acaba de pasar pues también hace como un año a retiro, que lo había llevado Pironio al seminario. Jorge Mario Bergoglio, que era en ese momento todavía arzobispo coadjutor de Buenos Aires, y mi persona. Bueno, y tú, con esa familiaridad que tienes con Pironio, ahí comenzó un intercambio y un acercamiento, que además somos de la misma generación, diríamos, de formación en esos años del concilio y los primeros años del posconcilio, que es lo que nos da esa mentalidad, digamos, que nos ha unido, y a través del CELAM. El Consejo Episcopal Latinoamericano es una de las escuelas mejores existentes, yo diría la mejor, de acercamiento y de fraternidad entre los obispos latinoamericanos. En cierta oportunidad el cardenal Escote, que fue muchos años el secretario del Sínodo, nos decía que él admiraba, que no entendía muy bien, pero que admiraba el comportamiento de los obispos latinoamericanos, porque discutíamos de una cosa a otra, pero siempre nos poníamos de acuerdo porque nos conocíamos. Y no hay duda que a través de todo ese intercambio, pues el conocerse, el tratarse, el compartir cosas nos acerca mucho más. Y varios de estos encuentros pues tuvieron lugar también en Buenos Aires, y él fue un buen anfitrión. ¿Alguna anécdota que recuerde de su amistad con el Papa Francisco que quiera compartir en este momento? Bueno, mire, son muchas. Una solita, queremos Sí. que nos cuente. Bueno, el Papa Francisco es un hombre que tiene muy buen sentido del humor. Y en una oportunidad, en un encuentro que estábamos en Buenos Aires, estábamos hablando de él precisamente porque era el anfitrión, y cuando llega él y nos pregunta, bueno, ¿qué hacen ustedes? Estamos hablando de usted. Y empezamos a decir cosas, y le dije yo en un momento dado, mire, yo tengo un gran pecado, pero no me arrepiento. Y dice, ¿cuál es ese gran pecado que tiene? Que yo quisiera tener esa manera de actuar suya, que es como el que está ahí en el circo y que no se va ni por un lado ni para otro, ¿no? Y sobre todo en sus intervenciones en el Día de la Patria, que son famosas pues, en Argentina, la intervención del arzobispo. Y usted me dice, bueno, ¿y dónde está el pecado? Que es que yo me copio de ese señor y no lo cito. Y entonces copiate lo que querás. Y al año siguiente, las ediciones claretianas en Argentina le publicaban todas las intervenciones de él, y yo conservo, claro, como una verdadera joya aquel folletico, porque me lo mandó y ponía, Baltasar, para que te copies, Jorge Mario. Bueno, y así después han sido muchos, tanto antes de ser papa, como después, pues también hemos tenido muchas oportunidades de encontrarnos, compartir, y bueno, yo agradezco, es una gracia del Señor que el Papa me llame por mi nombre, Baltasar. Ahora, Su Eminencia, repasar también la importancia del papel que jugó el Papa Francisco para la canonización del primer santo venezolano, de José Gregorio Hernández. ¿Cómo evalúa ese papel que jugó el Santo Padre? Mira, lo primero que diría que el Papa, como buen latinoamericano, pues conocía, había oído hablar de un médico venezolano famoso que dicen que se hacía milagros, favores o cosas por el estilo, pero no había, digamos, leído, penetrado mucho más. En todo este proceso de la beatificación, bueno, tuvimos muchas oportunidades de estar juntos, de darle material, y le fue cogiendo un cariño y una devoción a José Gregorio que va mucho más allá de lo que podemos pensar. Por ejemplo, él lo nombró copatrono de la Cátedra de la Paz del Laterano.
Laterano es la universidad pues del Papa. Muchos pensarían, bueno, eso fue que los obispos venezolanos le pidieron que lo nombrara. No, no, no. Fue una iniciativa absolutamente de él, de ir descubriendo toda una serie de cosas y por eso, pues, el anuncio de su canonización va mucho más allá y tiene, yo creo que hasta un sentido profético, que un papa en su lecho de enfermo, en una clínica, firme el decreto de un médico y de un médico santo. Y por eso, bueno, hay que ver no solamente en Venezuela, sino en tantos otros lugares del mundo cómo se pide por la salud del Papa, y hasta le han mandado mensajitos en que dice, lo está curando José Gregorio. Ahora, cardenal, le consulto también por esa inquietud del Papa Francisco de instar a que la Iglesia sea más cercana con la gente. ¿Qué cree usted hoy que hace falta para lograr más cercanía de la Iglesia Católica con los fieles y con quienes no son fieles, que de repente escuchan de la religión, pero no terminan de acercarse a la Iglesia? Bueno, yo creo que ese es el gran reto que existe y por eso lo que él ha convocado de la sinodalidad. Es decir, no es que nosotros, porque somos obispos o sacerdotes o religiosas, los que tenemos que acercarnos, no. Dice que él hace mucho hincapié en que somos bautizados y como bautizados todos tenemos el mismo nivel. Cada uno tiene responsabilidades distintas, pero indudablemente esa condición es la que nos hace que, por ser yo cristiano, ser católico, no digo soy mejor que el que no lo es, ¿no? Pero ¿cómo conoces tú la realidad si no la tocas? Hay una anécdota también simpática del Papa. Yo le pregunté en una ocasión, caramba, yo noto que las audiencias de los miércoles usted las hace distinta a sus antecesores. Y dije, ¿por qué? Porque bueno, antes, tanto Juan Pablo como Benedicto, bueno, daban la vuelta en el papamóvil ahí en menos de 5 minutos y después el acto y los saludos y las palabras del Papa eran como media hora. Yo me puse a controlar el tiempo. Y veo el tiempo. Caramba, este hombre pasó más de 25 minutos dando vuelta en el papamóvil. Y como decía el cardenal Bertello, que fue gobernador del Vaticano, los papas anteriores iban a donde los llevaba el papamóvil. Ahora el papamóvil va donde dice Francisco, que ve que hay unos que están llegando por allá que a lo mejor ni sabían lo que era y se va para allá. Es un problema de seguridad porque si sale del marco de la plaza de San Pedro, ya eso cae bajo la responsabilidad de la policía italiana. También que no se salga para allá. Y todo ese tipo el Papa siempre rompió los protocolos. En sus constantes visitas a distintos países siempre lo hacía y uno se quedaba expectante. Pero lo bueno es lo siguiente, que entonces me dijo, ¿sabes por qué hago eso? Porque la gente viene a verme o a tocarme, no a oírme. Si me ven o me tocan, puede ser que me oigan, no al revés. Bueno, yo creo que a todos nos pasa eso. Uno puede decir que uno habla muy bonito, que te dice muchas ideas. Eso no es lo que pega. Lo que pega es, hay que tocar, hay que estar cerca para saber entonces las necesidades de unos y de otros, lo que es la pobreza, lo que son estas situaciones extremas en que se encuentra tanta gente. Y desde allí pues es de donde uno puede sentir que tiene también un aguijón que le hace, mire, esa realidad yo no la conocía. Lo que le pasa a muchos venezolanos y muchos caraqueños, yo también soy caraqueño, que no conocen más allá de Petare o de Antímano o de Coche, no han ido al interior. A lo mejor han ido a Miami, han ido a no sé qué, y si acaso a Margarita, pero conocen el llano, no estaban en la montaña. No soy llanera. ¿De dónde? De Guárico, de Chaguaramas, estado Guárico, sí señor. Bueno. Así que me lo conozco. Bueno, pero hay muchos que no. Pero los Andes me hace mucha falta conocer. Por ejemplo, Táchira, Trujillo. Por allá tengo una promesa que cumplirle, por cierto, al doctor José Gregorio Hernández, de quien vamos a hablar en unos minutos. Pero quiero cerrar la parte del Sumo Pontífice consultándole cómo describiría, en pocas palabras, el legado del Papa Francisco, su pontificado.
Mira, el legado del Papa Francisco es enorme. Ha hecho una serie de reformas que no tienen vuelta atrás. Y saber que eso hay que hacerlo con osadía, indudablemente, con valentía, pero buscando que haya un cambio de mentalidad. Fíjate que el Papa siempre insistía desde Aparecida, en la necesidad de la conversión. ¿Y qué significa convertirse? Es como agarrar una media y ponerla al revés. Bueno, mire, las cosas no son como uno se las imagina, sino como son. Y hay que verlas, y a esa es a la que hay que darle pues, respuesta. Entonces, creo que esa cercanía hace que en el mundo actual la figura más relevante, no solo para los católicos, es el Papa Francisco. Aún más, he oído que en algún momento que estas revistas importantes de carácter mundial que pongan que el personaje más importante es el Papa, eso como que le causa cierto escozor a presidentes o emperadores de que, bueno, porque este nos va a quitar el puesto de lo que es nosotros. Y no es porque lo esté buscando, sino porque conecta con la gente y con sus problemas, independientemente de religión, independientemente de la etnia, independientemente de dónde sea. Esperamos más de 100 años para escuchar la noticia de la canonización de San José Gregorio Hernández. ¿Cómo recibe el país esa noticia? ¿Cómo recibe la iglesia esa noticia? Bueno, yo creo que no la iglesia, sino todo el país, y me atrevo a decir que mucho más allá. Para mí el día que ya salió pues este decreto, que me hicieron muchísimas entrevistas de radio y de televisión, no solo de Venezuela. A mí me impresionó fue el que gente no venezolana expresó una alegría de unirse con nosotros los venezolanos por lo que estaba sucediendo. José Gregorio es un santo universal y lo es desde hace mucho. El Papa lo que ha puesto es la guinda pues, del reconocimiento, digamos, oficial de lo que es este hombre que no es del pasado, sino que es del presente. El papel que jugó la devoción de los fieles en este anuncio. Bueno, fíjate que hay algo muy importante que lo ha desarrollado él de muchas de sus intervenciones, el valor auténtico de la religiosidad popular. A veces pensamos que bueno, esa persona que está en procesión, que va aquí, que va para allá, bueno, eso es como de segunda o de tercera. No, en absoluto, en absoluto. Es auténticamente expresión de una fe tan grande como la que pudo haber tenido Santa Teresa o San Juan de la Cruz, para poner pues, ejemplos de grandes santos, y lo vemos en las muchas obras de bien de nuestra gente, de nuestras abuelas, de nuestros maestros, de lo que es posible que a veces nosotros mismos no reconocemos. Entonces, lo que es capaz de hacer nuestra propia realidad, el apoyo que debemos tener de la familia, la necesidad de una verdadera y buena educación, que es uno de los aspectos que sigue siendo una asignatura pendiente pues, en nuestro país de todos los venezolanos, y que siempre tuvo además un profundo amor a su patria y volver a trabajar aquí. A él le ofrecieron de todo para que se quedara en París, para que estuviera en Alemania o en Madrid. Y cuando fue a Nueva York dejó a todos boquiabiertos con lo que fue su intervención. Y estando aquí, junto con otros grandes galenos que además tenían puntos de vista filosóficos, políticos y religiosos distintos, sin embargo, ellos estuvieron muy unidos. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que los unía? La salud de la gente. Y eso pues es de verdad una enorme lección y un desafío para nosotros hoy, no solo para admirar a José Gregorio, sino para imitarlo. Ahora que habla de lecciones, ¿qué lección y qué mensaje deja el hecho de que José Gregorio haya sido un laico y que hoy sea santo? Bueno, precisamente que el primer santo venezolano sea un laico, que pone en evidencia la necesidad y el valor de buscar modelos de santidad que vienen del mundo, diríamos, ordinario. Y por eso las canonizaciones que va a haber este año, promovidas en parte por el Papa, bueno, un muchacho como Carlo Acutis,
muchacho de 16 años nunca salió de así. Y lo que sabía era ahí mover estos aparatitos mejor que cualquiera de nosotros. Cúnchale, es un santo. Algunos otros de los modelos de los que van a ser canonizados también es gente muy sencilla. Esto es un reto para todos nosotros, porque normalmente las congregaciones religiosas son las que tienen a alguien y son las que se mueven y tal. Ah, no, pero entre nosotros, tan bueno que eras, pero después que se entierra, nos olvidamos de él, ¿no? Si no sacudimos pues las cosas, porque no basta, y me gusta repetir esto, no basta ser santo, sino que nos vean como santos. Es decir, que vean que hay algo distinto en uno, que eso es lo que lleva al camino de la santidad y de ser un modelo pues para el mundo entero. Ya para finalizar, cardenal, un mensaje a la ciudadanía venezolana que nos está viendo a través de esto que se llama No es un podcast. Esos venezolanos que de repente sienten desesperanza, que a veces ya de repente sienten que la resiliencia no es suficiente para afrontar cada uno de los retos que tenemos los venezolanos en este momento. ¿Qué les dice? Mira, estamos en el año de la esperanza y el Papa ha convocado este año santo como de la esperanza. ¿Pero qué es la esperanza? Es la que hay que construir cada día. Y la esperanza verdadera se construye cuando tenemos obstáculos, cuando tenemos dificultades. Situaciones como las que vivimos no puede ser para que tiremos la toalla, aquí no hay nada que hacer. Si no hay nada que hacer, estamos ya derrotados. Entonces, ¿para qué? Y el valor de la vida, el valor del respeto del otro, el valor de la libertad, el valor de la educación, el valor de lo sanitario como un valor social que no es para quienes tienen y el que no tenga que se las arregle y que se muera y mejor enterrarlo cuanto antes. Bueno, creo que eso es una expresión bien importante y bien interesante de dónde tenemos que poner pues nuestra mira y que es lo que hace que podamos caminar por construir el país que soñamos, el país que queremos, el país más justo, más equitativo y más igualitario entre todos sin que haya privilegios de un lado y del otro. El Papa, hay una frase que siempre cuando conversamos me predica, acordate que vos y yo somos privilegiados. ¿Por qué? En primer lugar porque estamos vivos. ¿Tú habías pensado alguna vez que ibas a ser arzobispo yo, Papa? No. Ah, pero ser privilegiado no da derecho a privilegio, sino a servir. No te olvides. Bueno, eso es una de las cosas más bellas que yo lo llevo muy dentro pues, de Papa Francisco. Muchísimas gracias, Su Eminencia, por habernos recibido acá, por haber compartido además anécdotas, muchos de sus mensajes para la feligresía venezolana. En esto que se llama No es un podcast, conversábamos, como lo ven, a mi mano derecha, con Su Eminencia, el cardenal Baltasar Porras. Esto, como siempre, ha sido un gusto compartirlo con todos ustedes. Nos vemos en un nuevo episodio de esto que se llama No es un podcast. Que Dios nos acompañe, como siempre les digo, que Dios bendiga a Venezuela, pero que en esta oportunidad sea usted quien nos dé esa bendición a todos los venezolanos. Que esa bendición, bajo la intercesión de José Gregorio, pidiendo por la salud del Papa y por el bienestar del mundo entero y de los venezolanos que más sufren, pues que nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén. Así despedimos esta entrega de No es un podcast. Gracias por estar ahí. Uniformes JCMS. Lo que necesites, lo fabricamos.